En este tutorial vamos a ver operaciones con valores constantes, operaciones simples con referencia de celdas, formato de celdas, manejo de fechas, modificar el ancho de las columnas y el alto de las filas e insertar filas y columnas. Comencemos. ¿Cómo realizar fórmulas simples con valores constantes? Por ejemplo, en la celda A1 comenzamos la fórmula con el signo igual. En este caso vamos a poner 12 por 5 y ahí nos sale un valor en la celda. ¿Cuál es el contenido de esta celda? ¿60? No. El contenido de la celda es lo que figura en la barra de fórmulas, que sería la fórmula misma, el 12 por 5, ¿sí? Ese sería el contenido que nosotros tenemos en nuestra celda. Por ejemplo, nos vamos a otra y ponemos igual 16 más 7 más 45 y acá vemos el valor, ¿sí? La fórmula también se puede ingresar, se puede comenzar en vez del signo igual, se podría poner directamente el signo más, por ejemplo 12 por 5 como hicimos en la celda anterior, ¿sí? Y fíjense que por más que puse más 12 quedó la fórmula como el igual 12 más 5, ¿sí? Ahora bien, esta forma de ingresar valores en Excel, para modificar el valor de la celda yo tengo que modificar la fórmula misma. Por ejemplo 12, en este caso borro el 5 y le pongo el 7, ¿sí? 12 por 7 y me sale el resultado, ¿sí? Pero para cambiar entonces este resultado debo cambiar la fórmula. También puedo ingresar fórmulas más complejas, como por ejemplo la que se detalla a continuación, ¿sí? La fórmula de resolver las operaciones en Excel es lo mismo que las reglas matemáticas. Primero se resuelve los operadores que son multiplicación y división y después las sumas y restas. Si uno quiere cambiar ese orden, le pone paréntesis como es en este caso. Le damos Enter y ahí nos da un resultado. ¿Cuál es el contenido de la celda? Este que vemos acá, el menos 806, no. El contenido de la celda es este que figura en la barra de fórmulas. Y acá vemos simplemente el resultado. ¿Cómo realizar fórmulas con referencia de celdas? Por ejemplo, estamos posicionados en la celda C3, comenzamos la fórmula con el signo igual y ahora referenciamos una celda. Por ejemplo, vamos a sumar la celda A2 más la celda B2. Están marcadas acá en colores. Si le damos Enter, nos da el resultado de esa operación, ¿sí? Vemos que el contenido de la celda es A2 más B2, ¿sí? ¿Qué ventaja tendríamos con esto? La ventaja sería de que si yo quiero cambiar un resultado, un valor, no tengo que cambiar la fórmula permanece. Por ejemplo, acá en vez de ser, fíjense que da 610 y en vez de, acá el valor 2, en vez de ser 84, si yo pusiera 85, le damos Enter y ya me queda 611. Sin cambiar la fórmula, yo cambio los valores y se actualiza automáticamente el resultado. ¿Cuánto se actualiza? Ni bien yo le dé Enter. Cada vez que uno da Enter en Excel, se hacen todos los cálculos que hubiera. Por ejemplo, a lo mejor a partir de este dato yo podría hacer otro cálculo. Bueno, se actualiza todo al darle Enter, ¿sí? Yo acá lo dejo como estaba. Perfecto. Ahora bien, acá yo tendría que sumar esta ahora. Y esta, para sumarlo, yo tengo que poner igual, son otras celdas. Entonces yo voy a poner A3 más B3, ¿sí? Y me queda el resultado. Fíjense que yo ahora puedo copiar con cualquiera de las opciones, por ejemplo, botón secundario, copiar, lo pego abajo, botón secundario, pegar. ¿Y qué pasó? ¿Qué me copió acá? Lo que copió es la fórmula con sus referencias celdas, pero es en relativo a donde se encuentra. Es decir, acá yo sumaba las dos celdas anteriores. Al copiarlo a otro lado, me suma las dos celdas anteriores. Por ejemplo, fíjense, yo voy a copiar esto
copio y lo pego acá, en este sector. Al pegarlo, me va a sumar las dos celdas. Fíjense, la F estaría posicionado en la H13 y me suma la F13, que sería esta, con la G13. Eso es. Si yo pusiera un valor acá, por ejemplo 10, y al lado pongo otro valor, por ejemplo 15, me hace la operatoria, ¿sí? Está sumando la F13 y la G13. Quiere decir que cuando uno copia una fórmula con referencia de celda, lo hace en forma relativa, es decir, relativo a donde estoy. Si yo estoy posicionado en un lugar, me va a sumar las dos celdas anteriores, porque en este caso la fórmula es una suma, ¿no? Podría ser una resta, una división, una multiplicación, cualquier tipo de operaciones. Ahora, ¿cómo hacemos? Fíjense, una de las funciones muy importantes que tiene Excel es la de copiar y pegar en un solo paso. ¿Cómo se hace eso? Fíjense, yo estoy posicionado en esta celda, que es la celda C2. Y si me voy en el borde inferior derecho, que tiene un cuadradito, fíjense que el cursor se transforma en una crucecita negra. Si yo hago clic ahí y arrastro, me está copiando y pegando esa fórmula en todas esas celdas. Sueldo, y fíjese que al soltar se realizaron todas las operaciones, porque ¿qué copió? Fíjense, esta tiene A2 más B2, la de abajo tiene A3 más B3, la de última tiene A6 más B6, ¿sí? Fue copiando todo en forma relativa a donde se encontraba. Ahora voy a realizar la resta. Por ejemplo, acá yo hago igual para la operación y digo A2 menos B2, ¿sí? Y acá me queda la operación. Si yo agarro este cuadradito y lo arrastro, copio y pega, y me está haciendo la fórmula correspondiente. Por ejemplo, en este caso 319 es el resultado de restar a 333 menos 14, me quedaría 319, ¿sí? Lo mismo con los demás. Yo puedo hacer la operación y digo, como siempre, A2 por B2 y me queda la operación. Acá ahora hago igual A2 dividido B2 y me queda la operación, ¿sí? Fíjense, en este caso, yo por ejemplo podría borrar estas fórmulas y así como seleccioné y arrastré para hacer la suma, la resta, yo podría ahora seleccionar todas esas operaciones de todas las celdas, agarro este cuadradito y acá me queda la operación de todo, ¿sí? Acá está la suma, fíjense, acá está la multiplicación y cada cual con su fila correspondiente. En este caso siempre es útil, fíjense ustedes que acá no se ve cuál es menor, cuál es mayor, porque está la coma flotante. Yo podría seleccionar todo esto y tengo una de las formas, fíjense en este, que es disminuir decimales. Si yo hago un clic, me disminuye 1, 2, 3, 4, hasta lo que quiero, y normalmente lo que mejor queda y se presenta para estos casos es tener 2 decimales, ¿sí? Esa es una de las opciones para poner decimales. Hay otras también, otras formas de poder hacerse. Todo este bloque en celeste ha realizado las operaciones de estas dos columnas, la A y la columna B. Ahora vamos a la sumatoria. La sumatoria es de todo lo que está en celeste. Lo que vamos a realizar ahora son funciones. Funciones sería como una agrupación de fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora, toda esta columna de sumatorias, lo que va a hacer es sumar todo lo que está en celeste. O sea, esta celda de sumatoria, vamos a sumar lo que están en estas 4 celdas. Bien, una de las formas de hacerlo sería, por ejemplo, esta, y digo, bueno, a ver, sumo la C2 más la D2 más la E2 más la F2, ¿sí? Esa sería una forma, y por ejemplo lo vamos a hacer. Acá están todas las celdas. Si yo doy Enter y me da esto, 45.242,26.
Bien, cuando son 2, 3, 4, 5, es algo fácil de hacer. Esto más esto más esto más esto, ¿sí? Pero supongamos que hubiera 50 celdas, 100 celdas, 500 celdas. Eso sería muy engorroso. Entonces, para eso Excel tiene funciones. Por ejemplo, la función de suma es la siguiente: igual suma, y entre paréntesis vamos a poner el rango. El rango iría desde la C2, 2 puntos para diferenciar desde donde empieza hasta donde termina, y termina en la F2. Cerramos paréntesis, le damos Enter y me dio el mismo resultado. Esto es válido para la cantidad de celdas que uno quiere. Entonces uno podría poner, por ejemplo, vamos a suponer que tuviéramos que sumar los de la columna A. Entonces yo podría poner, sumo desde la A2, 2 puntos, hasta la A150. Y me suma todas esas celdas, ¿sí? La operación es lo mismo para sumar 2, fíjense que tiene la celda, la primera y la última, ¿sí? Esta función sirve para sumar 2 celdas como para sumar 100 celdas, 1000 celdas, ¿sí? La cantidad que uno quiere. Y ahora para copiar y pegar funciona de la misma manera que estábamos haciendo antes. O sea, yo me posiciono sobre el cuadradito, cuando el cursor se transforma en una cruz negra, yo arrastro y acá me está haciendo todas las operaciones. Fíjense, ahora me suma, en este caso, me suma desde la C6 hasta la F6. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, la función promedio. La función promedio también vamos a sacar el promedio de estos 4 números, de todo lo que está en color celeste, ¿sí? Entonces acá la función es igual promedio, y sería igual a la suma de todas estas celdas dividido 4, ¿sí? Bien, acá entonces vamos a poner desde la celda C2, 2 puntos, hasta la celda F2. Cerramos paréntesis y aquí nos dio el promedio, ¿sí? De la misma forma yo puedo arrastrar y me dice todas las operaciones. Acá voy a disminuir la cantidad de dígitos para que me quede 2, ¿sí? Fíjense, yo ahora voy a borrar esto para saber que tanto las fórmulas como las funciones, copiar y pegar, es en forma relativa. Yo selecciono estas dos funciones, arrastro hacia abajo y me queda el total ya realizado con todas las operaciones como corresponde, cada cual con su fila correspondiente. Acá abajo ya van a realizar ustedes, yo hago la sumatoria, lo que está acá abajo, la sumatoria de todas estas celdas, la sumatoria de todas estas celdas. Acá voy a hacer el promedio de toda esta columna de celdas que está en verde y todas las columnas que están en rojo en esta columna, ¿sí? Bien, esto sería muy sencillo. Fíjense, esto lo vamos a hacer también porque es importante saberlo. Yo hago igual, suma, abro paréntesis. Fíjense, esta es otra forma de poner. Yo quiero hacer este rango y una vez que abrí paréntesis yo puedo posicionarme en la primera celda, hago clic y arrastro y ahora cierro el paréntesis y ya quedó realizado, ¿sí? Esa es la sumatoria de todos estos números. Voy a ponerle 2 decimales, ¿sí? Ahora voy a hacer el promedio. Igual promedio, abro paréntesis, selecciono el rango, cierro paréntesis, le doy enter y me dio. Vamos a ver otro tipo de función. Excel tiene montones de funciones, ¿sí? Vamos a ver esta función. Esta función de menor, lo que quiero sacar acá es cuál es el menor número de todos estos. Y él me lo hace solito. Igual, la función se llama min, igual min de todo este rango, cierro paréntesis, le doy enter y ahí me sale cuál es el menor valor. Ustedes pueden cotejarlo ahí. Ahora voy a sacar el máximo, es igual a max, abro paréntesis, selecciono todo el rango, cierro paréntesis, le doy enter y ahí me dio cuál es el máximo. Si por alguna de esas razones yo modifico alguno de estos números,
acá automáticamente, como dije anteriormente, realiza la operación en el momento que yo hago un Enter. Observemos por favor detenidamente lo que recién acabo de decir. Fíjense, acá hay un 14, este es el 5000 que sería el número menor, la sumatoria, el promedio. Yo voy ahora a cambiar este 14 por 30. En el momento que dé Enter, reconfigura todas estas operaciones y va a reconfigurar todas estas operaciones. Observen, ahora le doy Enter. Modificó esto y el valor mínimo que antes era el 5000 que estaba acá, ya ahora pasó a ser el 8000 que está acá, el menor valor. ¿Sí? Así es como funciona Excel. Yo ahora voy a dejar tal cual como estaba, acá dejo el 14, le doy Enter, se actualiza todo y otra vez volvió a quedar como 5000 el menor valor. Bien, acá tengo operaciones diferentes, ¿sí? Suma, promedio, mínimo, máximo. Yo podría seleccionar todas estas celdas que tienen sus operaciones, agarro el cuadradito que dije que había comentado antes, cuando se transforma en cruz negra, lo arrastro hacia el costado y ahora me realizó todas las operaciones correspondientes a esa columna. Fíjense que acá decía G2 a G6, ahora acá dice H2 a H6, que es esta columna, ¿sí? Todos H2, H6, ¿sí? Que hizo todas las operaciones que correspondían para esta columna de color rojo, ¿sí? Así es como debe realizarse este trabajo práctico. Vamos a ver ahora cómo realizar las fórmulas en forma más sencilla. Una vez que yo ya pongo el igual o el más, ya se habilita para hacer la fórmula y acá estamos en la fila 12, ¿sí? En las celdas A12, B12, C12, ¿sí? Yo podría sumar, por ejemplo, acá la A12 más la B12 más la C12, ¿sí? Cuando le doy Enter me realiza la fórmula, ¿sí? Otra forma de hacerlo es, yo pongo el igual y después con las teclas de cursor del teclado yo me puedo desplazar y fíjense que a medida que me voy desplazando en la celda donde está el igual se escribe la celda en la cual estoy posicionado después. Y entonces voy a poner ahora, ahí estoy en la A12, cuando toco el más, observen, tac, el cursor ya se volvió donde está el más y ahí me puedo volver a desplazar hasta esa celda que por ejemplo es la B12, pongo más y me desplazo hasta la C12. Le doy Enter y me salió la operación. Otra forma mucho más sencilla es, una vez que pongo el igual, con el cursor me posiciono en la A12, hago clic, ahora toco el más, me posiciono en la B12, hago clic, y ahora toco el más, me posiciono en la C12, y ahora como ya terminó la fórmula que yo quería, le doy Enter y ahí me sale la fórmula. ¿Cómo puedo modificar a su vez esta fórmula? Yo puedo modificarla acá arriba en la barra de fórmulas. Por ejemplo, ahora le voy a borrar la celda C12 para que solamente me sume la A12 y la B12. Observen cómo los colores acá cambiaron de la celda, ¿sí? Le doy Enter y me queda la fórmula esa. Ahora le voy a agregar esa celda C12 de otra manera. Posicionado en la celda donde está la fórmula, toco la tecla F2 y se pone en modo edición. Ahí voy a tocar la tecla más y voy a hacer clic en la celda C12. Me volvió a estar como antes, le doy Enter y ahí me quedó. Otra forma de modificar la fórmula es haciendo doble clic sobre la celda que está la fórmula, otra vez queda en modo edición. Yo acá en este caso me posiciono al último y voy a borrar la celda C12 y ahí me quedo, ¿sí? Bueno, esa es una de las formas, o algunas de las formas de poder ingresar fórmulas en forma más sencilla. Funciones, por ejemplo, la función suma. Yo pongo el igual, escribo suma, en este caso, abro paréntesis y yo puedo hacer clic en la celda, ahora pongo los dos puntos y hago clic en la otra celda, en la última celda que yo quería sumar. Al cerrar paréntesis ya queda lista la función, ¿sí? Me da eso. Y la forma de modificarla es doble clic, que ya me queda en modo edición, acá toco escape, toco la tecla F2,
me queda en modo edición, toco escape, o bien haciendo clic en la celda y en la barra de fórmulas yo puedo modificar esa función, ¿sí? Y otra, como hemos visto ya anteriormente, que si escribo suma, abro paréntesis y hago clic en la primera celda que quiero sumar y arrastro hasta la última que quiero sumar, ya me queda el rango escrito, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Cómo manejar fechas y días en Excel? Por ejemplo, este cuadrito. Vamos a realizar este cuadrito en Excel. Acá vamos a poner fecha de hoy. En esta celda vamos a escribir fecha de nacimiento. Y en esta otra celda vamos a poner días vividos. Como ustedes verán, algunos textos no se alcanzan a ver, pero en la barra de fórmulas vemos que sí el texto está completo, ¿sí? Algo que podemos hacer es vamos a seleccionar solamente estas tres celdas, botón secundario, formato de celdas, en donde dice alineación, acá vamos a hacerle clic en control de texto donde dice ajustar texto. Aceptamos y vemos que se visualiza todo el texto porque ha pasado parte del texto un poco más abajo, agrandando esa celda, ¿sí? Ahora está todo seleccionado y si yo toco centrar me queda de esa manera, ¿sí? Bien, yo acá podría ahora, por ejemplo, ponerle colores, como para que quede más o menos como lo que había solicitado yo. Puedo elegir cualquier tipo de color. Otro colorcito diferente, selecciono todo, me voy a esto que son los bordes y le digo que tenga borde en todos lados y así me queda, ¿sí? Bien, acá voy a ingresar entonces la fecha de hoy, vamos a poner cualquier fecha, pero hoy por ejemplo dice 24 del 5 del 21, le damos enter y me queda la fecha colocada, ¿sí? Bien, otra forma de ingresar la fecha es con una función. Igual, hoy, abro y cierro paréntesis. Al darle enter me quedó la fecha. ¿Qué diferencia hay entre una forma y otra? Que ahora está así, pero cuando entre mañana, esta fecha va a quedar así, 24 del 5 del 2021. Pero como esta es una función y toma la fecha que tiene la máquina, mañana cuando entre va a decir 25 del 5 y el mes que viene va a decir 24, 25 del 6, ¿sí? Y así va a tomar la fecha que tiene la máquina. Eso para algunas cosas nos puede servir y para otras no, depende de que uno quiera. Acá vamos a poner la fecha de nacimiento, vamos a suponer que fuera el 20 del 06 del 2003. Si le doy enter, me figura la fecha. Si yo ahora resto estas dos fechas, por ejemplo voy a restar, pongo el igual para que sepa que es una operación matemática, y resto esta celda, el 25 del 5, o sea la fecha de hoy, le voy a restar la fecha en que nació. Perdón, hago clic acá y le resto, pongo el menos, y le resto la fecha de nacimiento de esa persona. Le doy enter y me va a decir acá la cantidad de días que hay entre esas dos fechas, que va a coincidir con los días vividos de la persona que nació el 20 del 6 del 2003, ¿sí? Vamos a probar con otro y vamos a poner que esa persona nació el 21 del 01 de 1951. Le damos enter y si yo copio esta fórmula, como ya sabemos hacer, copiar y pegar, me va a decir que esa persona vivió 25.691 días. Esas son las operaciones que tiene que hacer con el tema de fechas, como para saber qué cantidad de días hay entre dos fechas. Si a veces salen así como una fecha, por ejemplo en esta celda, si salen números que no corresponden a un valor numérico, es porque está formateado como si fuera una celda de fechas y por eso lo pone de esa forma, igual que esta, ¿sí? Fíjense, si yo hago botón secundario, le doy formato de celdas y le digo que esa celda es número sin decimales, pongo aceptar
y me sale ahora correctamente. Es importante ver también cómo en las fechas puede haber diferentes formatos. Por ejemplo, yo tengo la fecha de hoy, acá lo copio y puedo darle otro formato. Por ejemplo, la de abajo, me voy a formato de celdas, en fecha, y observen, yo puedo poner este otro formato, ¿sí? A otra voy a poner, siempre es la misma fecha, el contenido podría ser el mismo, pero yo puedo darle otro, como por ejemplo, observen acá tiene hasta el día de la semana, ¿sí? Fíjense que yo cualquier fecha que pongo me sale con el día de la semana, el mes, ¿sí? Esas son diferentes formas de ver la fecha, pero fíjense que en esta visualización el contenido es siempre el mismo, ¿sí? No varía entre uno y otro, ¿sí? Fíjense, en el de arriba yo hago clic y veo que dice exactamente lo mismo. Una cosa es el contenido, otra es lo que se ve, como vimos antes que veíamos el resultado de la fórmula, y en este caso vemos la fecha y la muestra de la fecha, lo que yo quiero que se vea en la celda, puede variar de acuerdo a las necesidades que tenga. Otro manejo que podemos realizar con la fecha es, por ejemplo, a una fecha dada le puedo sumar cierta cantidad de días y me da otra fecha, como es en este caso. Por ejemplo, veámoslo en Excel. Por ejemplo, yo podría copiar este cuadro, lo copio con Control C, lo pego con Control V, selecciono todo eso, borro y ahí me borra todos los datos que hay en esa celda, ¿no? Acá voy a poner, bueno, fecha de hoy, que lo puedo copiar, le escribo acá voy a escribir días y en la otra celda voy a poner fecha de vencimiento. Como vemos acá ya está como ajustado el texto, lo voy a acá achico un poco para que se visualice de mejor manera. Fíjense que otra de las cosas que podemos hacer acá también es que yo puedo poner este texto más centrado en la celda, ¿sí? Bueno, entonces por ejemplo acá voy a poner la fecha de hoy, como habíamos puesto antes. La puedo escribir o bien puedo hacer esta función para realizar de forma más rápida, ¿sí? Acá lo copié y acá pongo días, cierta cantidad de días, por ejemplo 30 días. Bien. Pasa lo que había dicho antes, fíjense, acá me salió como una fecha, claro, porque yo lo copié y tenía fecha, pero yo quiero que figure un número ahí. Entonces estas tres celdas las voy a formatear, a decirle que esto, lo que yo voy a ingresar acá, son números y sin decimales. Sin decimales, acepto y ya me figura el 30. Acá voy a poner, por ejemplo, un 48, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá ahora lo que voy a hacer es la siguiente forma. Igual esta fecha, esa celda que tiene fecha, y le voy a sumar esta cantidad de días y me da como resultado esto que yo no quiero, que es un número, pero quiero que sea una fecha. Entonces acá voy, porque acá había copiado eran números, ¿sí? Entonces voy a formatear esta celda con un formato de fechas, formato de celdas. Voy a decir que es una fecha y voy a elegir este tipo de fecha. Entonces el 25 del 5 del 2021 más 30 días me da el 23 del 6 del 2011, ¿sí? Si yo cambio acá, bueno, vamos a copiarlo para abajo ahora, ¿sí? Y me da que de acá 48 días va a ser el 11 del 7, ¿sí? No importa qué fecha ponga acá ni qué cantidad de números. Por ejemplo, acá ahora voy a poner 250 días, ¿sí? Y me da que el 24 del 5 de acá le sumo 250 días y me va a dar la fecha 29 de enero del 2022. Bien, esa es otra de las cosas que podemos hacer con fechas, es decir, dos fechas yo las puedo restar y me da los días que hay entre esas dos fechas, o bien a una fecha le puedo poner un número y me da otra fecha en el futuro, o bien le podría restar. Vamos a suponer que yo acá le voy a restar menos 45 y me da que hace 45 días de esta fecha era el 9 del 4 del 2021. Como ya sabes, cualquier duda, sugerencia o comentario tienes el celular y mail de tu profesor. Estoy para ayudarte. Muchas gracias por tu dedicación.